Antes de empezar con la práctica, vamos a aprender algunos conceptos teóricos importantes para entender cómo sacar partido de la IA y qué métodos utilizamos para entender los modelos de inteligencia artificial. De ahí sacaremos algunas conclusiones sobre cómo funciona ChatGPT que luego podremos explotar en nuestro propio beneficio. El proyecto final que realizaremos, lo realizaremos centrándonos en el objetivo que vamos a intentar conseguir, que es el de maximizar la productividad de un día nuestro de trabajo. Para ello, lo que haremos será trabajar con un timesheet con el que iremos apuntando todas las tareas que podemos utilizar dentro de un día a día nuestro y que podamos explotar con inteligencia artificial. Utilizaremos dos columnas de forma muy sencilla en la que iremos anotando cuánto tiempo hemos tardado en realizar esas tareas sin inteligencia artificial, sin ChatGPT, y cuánto tiempo hemos tardado en realizarlas con ChatGPT, para que de esta forma nosotros mismos nos demos cuenta de cuáles son las tareas en las que más valor nos puede aportar esta inteligencia artificial. Mi objetivo en este curso no es otro que el de enseñaros cuáles son las mejores formas, las mejores técnicas para sacarle el máximo potencial a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial. Al final hay que tener una serie de conceptos un poco técnicos que lo vamos a explicar y lo vamos a ver de la forma más sencilla para poderos comunicar con esta inteligencia artificial. ¿Por qué elegí finalmente este proyecto? Bueno, el objetivo realmente es el de que vosotros os deis cuenta de si ChatGPT es bueno, óptimo para realizar vuestro trabajo. Estas herramientas son muy controversiales, existe mucha prensa al respecto y hay gente que está a favor y gente que está en contra. Y yo no vengo a posicionarme, sino vengo a contaros cómo se puede utilizar esta herramienta, cómo podéis hacerlo de la forma correcta, que hay mucha gente que saca conclusiones sin realmente saber bien cómo se trabaja con esto. Y gracias a este timesheet vosotros mismos podréis ver si estáis sacándole partido o no. Al final también veremos muchas cosas chulas que se pueden hacer a partir de esto, pero sobre todo lo importante es que seáis críticos y gracias a este timesheet y a las técnicas que os voy a comentar podéis decidir si ChatGPT os va a ayudar en vuestro trabajo o no os va a ayudar. Y sobre todo lo que vamos a aprender en este curso es a comunicarnos con la IA. Existen muchas formas diferentes de hacerlo, en concreto nosotros vamos a ver la entrada de texto, que es ChatGPT, vamos a comunicarnos con la IA de esta forma y entonces podremos sacarle el máximo partido. Os voy a dar muchas técnicas de prompting que se llaman, que son técnicas de comunicación directa con el modelo de inteligencia artificial que nos ayudarán a sacarle el máximo partido. Sobre todo os animo encarecidamente a que creéis vuestro propio proyecto final, no os centréis en copiar o seguir el que yo voy a ir realizando. Cada uno puede hacer un proyecto muy personal, centrándose realmente en las cosas de su día a día, en las tareas que hace. Cada día a día de cada trabajador es completamente diferente. Y es muy importante que seas creativo, que seas realista y que este trabajo que vamos a hacer todos en conjunto te lo lleves a tu día a día. Antes de empezar con la práctica, vamos a ir con un poco de teoría. Vamos a aprender conceptos importantes para entender bien cómo sacar el máximo partido de la inteligencia artificial y vamos a hablar sobre qué métodos se utiliza para entrenar a modelos de inteligencia artificial. De ahí sacaremos algunas conclusiones sobre cómo funciona ChatGPT que luego, como digo, podremos explotar en nuestro propio beneficio. En primer lugar, podemos definir la IA como un sistema informático que puede realizar tareas que requieren de inteligencia humana. La inteligencia artificial es un campo de estudio de informática que se centra en la creación y aplicación de programas y sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la adaptación, el reconocimiento de patrones, el razonamiento y la comprensión del lenguaje natural. Dentro de la inteligencia artificial existen dos tipos de entrenamiento, el Machine Learning y el Deep Learning. Gracias al Machine Learning y al Deep Learning aportamos a la IA la información que necesita para trabajar. El Machine Learning es el método de inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender de datos. Y el Deep Learning es una subcategoría del Machine Learning que simula redes neuronales humanas. Como podemos ver en la gráfica que está adjunta a esta presentación, la inteligencia artificial sería como el concepto más general y dentro de este concepto tan general tenemos el Machine Learning, que es, como hemos dicho, la forma en la que el sistema aprende y luego en concreto dentro del Machine Learning tenemos el Deep Learning, que es una forma específica que vamos a ver ahora sobre cómo entrenar a estos modelos de inteligencia artificial. Si hablamos específicamente del Machine Learning, podemos definir esta área de la inteligencia artificial como un método que permite a los sistemas aprender de la experiencia, utilizando algoritmos para analizar datos, aprender de ellos y hacer predicciones o tomar decisiones sin ser programados específicamente para realizar dicha tarea.
Dentro del Machine Learning tenemos 3 tipos de entrenamiento: aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Si hablamos del aprendizaje supervisado, que es el más común y el más fácil de implementar, hablamos sobre un método que utiliza un conjunto de datos etiquetados para entrenar a un modelo de inteligencia artificial. Cada ejemplo de dato de entrenamiento incluye una entrada y una respuesta correcta. El modelo aprende a predecir las respuestas a partir de entradas. Si esto lo llevamos a un ejemplo un poco más tangible, como podemos ver en la imagen, si a un modelo, si a un algoritmo de inteligencia artificial le proporcionamos un montón de imágenes etiquetadas por ejemplo, gatos, perros y pollos, el sistema, con mucha de esta información, será capaz de realizar una predicción sobre la siguiente imagen que le proporcionemos. Por ejemplo, si le proporcionamos una imagen de un perro, si ya hemos entrenado el modelo con muchas imágenes de perros, el sistema será capaz de identificar. Al final, esto es una predicción, lo cual no implica que sea algo correcto. Es decir, el sistema lo que dirá es, bueno, pues es un perro en un 90%, un gato en un 5% y un pollo en un 5%. Por lo tanto, vamos a decir que es un perro porque es lo más fidedigno que tenemos. Si generamos un modelo muy bien entrenado y muy bien optimizado, este porcentaje de acierto, en base a la predicción que ha realizado, pues será todavía mayor. Y si, por ejemplo, hemos generado un mal modelo y lo hemos entrenado mal, será un modelo con menor capacidad de acierto y, por tanto, este porcentaje puede ser menor. Si, por ejemplo, este porcentaje fuese inferior a datos como el 50% o 30%, estaríamos ante un modelo que está haciendo predicciones erróneas, lo cual nos llevaría a error con esos datos que estamos realizando. En el aprendizaje no supervisado, lo que pasa es que los datos que estamos aportando al sistema no están clasificados, no tienen una etiqueta asociada. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, le damos al algoritmo una serie de manzanas y una serie de sandías, y el modelo lo que hace es clasificarlos por una serie de atributos que él es capaz de entender. En este caso, extraerá, por ejemplo, el color o extraerá si tiene una hoja o el tamaño en base a esa imagen, y entonces generará como esas características y será capaz de identificar cuáles son las características que discrepan en esos dos modelos, en esos dos tipos de datos que estamos aportando al sistema. Es un sistema súper chulo que nos permite de una forma muy fácil obtener insights sobre datos que todavía ni siquiera sabemos que son capaces de generarse. Y en el tipo de aprendizaje por refuerzo, lo que hacemos es que el modelo es capaz de aprender a tomar decisiones basándose en las recompensas y penalizaciones que recibe por sus acciones. No se le proporciona una respuesta correcta, sino que aprende de las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, este tipo de entrenamiento se utiliza bastante en el mundo de los videojuegos, ya que a una inteligencia artificial se le da un objetivo de cumplir X tarea y se deja, por ejemplo, que ese personaje, ese agente, sea capaz de explorar todas las alternativas que tiene para finalmente conseguir ese objetivo. Si se acerca al objetivo que se ha demarcado en el sistema obtendrá una valoración positiva y si se aleja de ese objetivo obtendrá una penalización, una valoración negativa. Por tanto, en un sistema iterativo en el que continuamente se está ejecutando este modelo, el sistema será capaz de ver si con determinadas acciones se acerca a ese objetivo final o se aleja, generando al final una base de información muy grande para poder generar toda esta información. Ahora que hemos entendido los 3 tipos de aprendizaje que existen en el Machine Learning, me gustaría poner estos mismos ejemplos que hemos visto, pero con ChatGPT, para de esta forma entender bien cómo están funcionando estos modelos. Si hablamos de aprendizaje supervisado, lo que ha hecho OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, es obtener un montón de información para entrenar al modelo, por ejemplo, datasets que son conjuntos de información enormes sobre todo Internet, por ejemplo, la Wikipedia y grandes periódicos, luego por otra parte libros de muchísima información, mucha calidad, y lo que han hecho es clasificar todo ese contenido y etiquetarlo y darle al sistema un montón de información bien clasificada para que cuando hay un usuario que hace una pregunta, por ejemplo, sobre perros, pues el modelo se vaya directamente a esa base de información de perro. Con el paso del tiempo nos daremos cuenta de que no toda la información puede ser etiquetada. Por lo tanto, estos modelos tienen por detrás la capacidad de ser entrenados mediante aprendizaje no supervisado. Es decir, cuando nosotros o las personas que entrenan estos modelos no tienen la capacidad de etiquetar, lo que hacen es generar modelos que clasifican automáticamente estos contenidos, con los que luego posteriormente entrenan un modelo mayor, que en este caso sería GPT. Por lo tanto, no todo el contenido que se aporta al modelo tiene que estar clasificado, sino que se puede generar como un modelo intermedio que es capaz de clasificarlo. Y finalmente, el aprendizaje por refuerzo. En este caso, en la fase en la que estamos actualmente con ChatGPT.
Al final, cuando nosotros interactuamos directamente con el chat, tenemos los típicos manita arriba, manita abajo, de me gusta o no me gusta esta conversación, y eso lo que hace el sistema es entender que la respuesta que ha dado es correcta o es incorrecta. Si la respuesta es correcta, lo que hará el sistema será seguir por esa línea para seguir intentando ayudarnos de la mejor forma, y si la respuesta no es correcta, lo que hará será interpretar que esa respuesta que ha dado a la pregunta que ha hecho el usuario no es la mejor, y cuando otro usuario realice una pregunta similar, intentará dar una respuesta diferente hasta que al final el usuario clasifique esa respuesta como correcta. Muchas veces nosotros no utilizamos las manitas arriba o abajo, pero simplemente con la respuesta que nosotros generamos, por ejemplo, si yo le pido una tarea en concreto y cuando termina la tarea le digo que gracias, que me ha ayudado, o simplemente no digo nada, el sistema puede entender que al final ha satisfecho de forma correcta la pregunta que yo he realizado. Pero si por el contrario lo que hago es quejarme o decir que reformule la respuesta o intentar generar una respuesta nueva, pues el sistema puede entender que no ha generado la mejor respuesta y entonces puede recalcular sus algoritmos. De esta forma podemos ver cómo OpenAI está utilizando los 3 tipos de aprendizaje que tenemos dentro del Machine Learning para entrenar a GPT y generar un modelo de súper alta calidad. Si hablamos en concreto del Deep Learning, podemos entenderlo como una rama del Machine Learning que utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas para modelar y comprender estructuras complejas en base a datos. Esto puede sonar muy complejo, pero lo podemos llevar a algo súper fácil de entender. Las redes neuronales son modelos de computación inspirados en las redes neuronales biológicas que componen los cerebros animales. Estos modelos se utilizan para estimar o aproximar funciones que pueden depender de una gran capacidad de entradas y generalmente son desconocidas. Una red neuronal consiste en una colección de unidades de procesamiento llamadas neuronas o nodos que son categorizadas y ordenadas en capas. Al final lo que venimos a decir es que los ingenieros que desarrollaron toda esta tecnología se basaron en las redes neuronales del cerebro de los animales, entre las cuales nos incluimos, haciendo que 2 neuronas sean capaces de comunicarse entre sí para de esa forma generar un pensamiento. Si llevamos esto al Deep Learning, lo que vemos es un modelo que tiene diversos puntos de entrada, diversos inputs, y que posteriormente esos inputs se conectan entre sí para generar un cálculo y finalmente resolver un dato de salida, un output, que es el resultado de ese pensamiento. Esos inputs normalmente bien definidos por la petición de un usuario, lo que es una red neuronal, y el output es la solución que genera el modelo. Intermedio a eso existen las capas, que pueden ser múltiples capas. En este ejemplo estamos viendo una en concreto, pero estas capas, que son al final una caja negra, como se suele llamar, o capas ocultas, son las capas que entre ellas mandan la información, la transforman y en base a toda la información que ha aprendido el modelo, entienden cómo deben procesar esa información que ha pedido el usuario en este caso para al final transformarla en el resultado que el usuario necesita. Esto es una de las cosas más avanzadas a nivel de computación que estamos haciendo en la actualidad, ya que este sistema lo que hace es, en base a un montón de histórico, en base a un montón de datos, es capaz de transformar, en base a su, entre comillas, libre albedrío, la información para generar el output que nosotros necesitamos. Volviendo a llevarlo a un ejemplo aterrizado un poco a tierra para que podamos entender cómo utiliza ChatGPT este tipo de información, es que si nosotros al modelo le pedimos una determinada tarea, lo que va a hacer el modelo es irse a la base de información que nosotros le hemos proporcionado con esos datos de entrenamiento, generar unos cálculos entre ellos y una serie de operaciones para poder generar cuál es el output correcto y comunicarse entre sí. Es decir, el propio modelo tiene un montón de layers, de capas, que son capaces de comunicarse para poder generar el resultado adecuado. Entonces, cuando nosotros simplemente pedimos a ChatGPT, nosotros vemos directamente que hay una petición y una respuesta, pero en medio suceden un montón de cosas en base a toda la información que nosotros hemos pedido. Ahora sí, vamos a aplicar estos conceptos que hemos ido aprendiendo de forma un poco desestructurada y los vamos a unificar dentro de GPT para entender de verdad cómo funciona y posteriormente sacarle partido. Si nos llevamos al castellano la traducción literal de GPT, podemos decir que GPT significa Transformer, que es un nombre de una tecnología, vamos a hablar de esto ahora, preentrenado generativo, sería la traducción más literal. El Transformer es una tecnología que liberó Google de forma open source para que cualquier empresa o cualquier desarrollador pudiese utilizarla, y esta tecnología lo que hace es procesar el texto de una mejor manera, de una forma mucho más productiva. Esto ha permitido que cuando entrenamos y aportamos información de diferentes formas, como hemos visto dentro del Machine Learning, a los modelos de inteligencia artificial podemos aportar muchísima más información.
ya que el modelo es capaz de entenderla muchísimo mejor. Esto hace que al final, cuanta más información tenga el modelo, más nutrida esté este modelo y sea capaz de generar mejores respuestas. El pre-trained o preentrenado son modelos que ya vienen con un dataset aportado. En el mundo del Machine Learning, normalmente cuando tú generas tu propio modelo de inteligencia artificial, tienes que aportarle la información. Pero en este caso, ellos lo que están haciendo, me refiero a OpenAI, que es la empresa que está detrás de GPT, lo que están haciendo es que ya están generando ese dataset con el que entrenan a GPT. Ese dataset está basado en prácticamente todo Internet o todo lo que han podido conseguir de Internet, como Wikipedia, un montón de cosas, un montón de libros y demás. Entonces ellos hacen esa labor de preentrenar el modelo y al final es un modelo generativo. Y la G es de generativo. Generativo implica que ese modelo, cuando genere ese output, la respuesta del modelo, no va a ser simplemente una respuesta pues binaria, no va a ser un sí o un no, no va a ser una respuesta numérica en este caso, sino que lo que va a generar es un conjunto de letras, de palabras o de frases para ser capaces de responder a la petición que ha realizado el usuario. Aunque no esté definido en el nombre, GPT también es un modelo predictivo y esta es una de las cosas más importantes. Al principio hablábamos de este ejemplo en el que cuando yo le doy imágenes de perros, gatos y pollos, el modelo es capaz de acertar en un porcentaje de veces cuál es el pollo, cuál es el perro y cuál es el gato. Pues al final, dentro de un modelo predictivo, aunque sea en base a texto y no en base a imágenes, funciona exactamente igual. El modelo lo que hace es, en base a nuestra petición, es capaz de generar las siguientes palabras que son más adecuadas para la frase que nosotros estamos aportando, ya sea para continuar la frase o para generar una respuesta. En el ejemplo que estamos viendo en pantalla podemos ver cómo para una frase el modelo es capaz de ver cuál es la palabra que más posibilidades tiene de ser la palabra correcta. Si esto lo repetimos en una frase entera, pues al final podemos generar una frase en base a predicciones y palabra tras palabra podremos saber si es la palabra correcta. El modelo lo que hace, como digo, es predecir y para predecir lo que tenemos que aportar es mucha información para que esa predicción sea correcta. Si hablamos del ejemplo anterior de perros, gatos y pollos, pues os decía que si subes una imagen de un perro, un gato y un pollo, posiblemente el sistema no tenga suficiente información para poder generar una respuesta lo más acertada posible y tendrá porcentajes de acierto muy bajos. Al final, cuanto más información correcta aportemos al sistema, el sistema será mejor a la hora de predecir esta información. Por lo tanto, una de las máximas dentro de todo lo que vamos a ver dentro de este curso es la de aportar el suficiente contexto para que el sistema pueda predecir de forma correcta cuál es la respuesta más acertada. Iremos viendo en el curso que existen diferentes técnicas y eso es lo que vamos a intentar calar muchísimo. Y esas diferentes técnicas son las que debemos utilizar dentro del prompting o el diseño de prompts para que al final cuando nosotros nos comuniquemos con la inteligencia artificial, ésta sea capaz de aportarnos o de contestarnos de la mejor manera. Ahora que entiendes un poco cómo funciona la IA y el Machine Learning, en la siguiente lección vamos a hablar específicamente de ChatGPT.